Es muy normal que cuando hay un sentimiento de culpa y hay una actitud compensatoria, no se detecte en un principio. La culpa es un sentimiento que llega como resultado de la idea o de la creencia de que pudimos haber hecho las cosas diferentes y por ende haber obtenido resultados diferentes. Desgraciadamente la culpa es un sentimiento que nos perturba, que nos lleva a tomar malas decisiones, que nos hace creer que somos malas personas, cuando la realidad no es así. Una persona que experimenta culpa o que experimenta arrepentimiento es señal de que es una persona empática, de que es una persona que asume responsabilidades. Sin embargo, lo está haciendo de forma errónea, de una forma equivocada que solamente lo está perturbando. El primer punto para trabajar con la culpa es el identificar por qué me siento de esa manera, qué estoy sintiendo, ante qué situación estoy sintiendo esa culpa. Es preguntarme si realmente se pudieron haber hecho las cosas diferentes o simplemente las cosas se dieron como se tenían que dar o simplemente porque no había otra opción. Y aquí es donde precisamente tenemos que ser muy objetivos a la hora de darnos una respuesta. Generalmente cuando hay culpa tendemos a lacerarnos, tendemos a autocastigarnos, a juzgarnos. Es por ello que menciono que es importante que seamos muy objetivos en esta parte y, si no, buscar el apoyo profesional, el apoyo adecuado para poder trabajar con todo esto. Posteriormente es empezar a aceptar, es comprender que las cosas que ya pasaron forman parte de algo que no se puede cambiar y que realmente no tiene ningún sentido, ningún propósito el estarnos lacerando, el estarnos lastimando por cosas que ya no podemos cambiar. Debemos de aprender a centrarnos en el presente, en el aquí, en el ahora y comenzar a hacer una reparación del daño, pero de una forma diferente, no desde la compensación. Porque una persona que siente culpa busca la forma de compensar. Por poner un ejemplo, los padres ausentes por cuestiones laborales, por cuestiones o por sus múltiples actividades que no están con sus hijos, buscan la forma de compensar o de tapar esa ausencia. ¿Cómo? A través de cosas materiales o simplemente dejándolos que ellos tomen sus propias decisiones sin importar las consecuencias que esto pueda tener. Y esto obviamente trae mayores repercusiones. Entonces, la forma correcta de trabajar la culpa es comenzar a trabajar en la aceptación y en reestructurar el sistema de creencias. Es decir, reestructurar esa idea negativa que tengo sobre mí mismo que me hace sentir culpable. Es trabajar desde la aceptación, es el entender que hay situaciones que no pude cambiar en el pasado, pero que sí puedo cambiar en el presente. Y es ahí donde viene el trabajo verdadero para empezar a dejar de sentir esa culpa. La reparación del daño consiste en perdonarte, en dejar de juzgarte, en dejar de atacarte, incluso en dejar de cuestionar si pudiste o no hacer las cosas de una forma diferente. Simplemente es aprender a convivir con tu pasado. Y aquí es importante que pongan atención en esto. Una cosa es vivir en el pasado y otra cosa es aprender a convivir con el pasado. ¿A qué me refiero con aprender a convivir con el pasado? A que tenemos que aceptar que eso es parte de nosotros, que es lo que nos dio o lo que nos ha dado el aprendizaje que en algún momento obtuvimos gracias a lo que nos fue pasando a lo largo de nuestra vida. Y lo más importante es que no lo podemos cambiar. Entonces aprender a convivir con el pasado es dejar de juzgarse, dejar de cuestionarse. Simplemente es voltear hacia atrás y evaluar qué es lo que puedo hacer actualmente de una forma diferente. Cuando logremos entender eso, vamos a empezar a vivir diferente. Podríamos ver las cosas desde otro punto de vista, desde un punto de vista más objetivo, más sano, sin culpa, sin enojo, sin atacarnos a nosotros mismos. Entonces la reparación del daño consiste simplemente en aprender del pasado y buscar la forma de hacer las cosas diferentes. Solo así es como podemos reparar el daño, no compensando, no cubriendo las ausencias o las faltas que tuvimos en determinado momento de nuestra vida. Simplemente es voltear hacia atrás, aprender para no volver a cometer los mismos errores. Eso podría ayudar más que el estarnos culpando, que el estarnos lacerando por cosas que ya ni siquiera podemos cambiar. Ahora bien, es importante que entendamos que cuando las personas identifican que nos sentimos culpables por alguna situación,
ellos trabajan desde la culpa, es decir, a través de nuestra culpa, ellos obtienen beneficios. Por poner un ejemplo, si yo identifico que algún familiar mío se siente culpable por X situación que no pudo darme, yo entiendo y yo busco la manera de sacar beneficio de ella. Es decir, yo me siento de esta manera gracias a tus acciones o gracias a lo que no pudiste hacer por mí en determinado momento, o a tu ausencia o al hecho de que no estuviste conmigo, y obtengo un beneficio de todo eso. Entonces, esa es la importancia de que uno aprenda a convivir con el pasado, que uno acepte que ya no podemos regresar el tiempo. Para poner un ejemplo más claro de cómo la culpa nos lleva a tomar malas decisiones y en ocasiones a que ese sentimiento de culpa se va haciendo cada vez más grande, quiero ponerles el ejemplo de un paciente que tuve hace tiempo, un paciente de 22 años que no trabajaba, no estudiaba, la mamá era quien solventaba todos sus gastos e incluso también su consumo sin que ella supiera al 100%. Este paciente refiere que su consumo de sustancias había iniciado porque se sentía solo, porque nunca tuvo la figura paterna y que de alguna manera el consumo lo ayudaba a aliviar ese dolor, ese sufrimiento. Sin embargo, aquí el verdadero problema no solo estaba con el paciente, sino también estaba con la mamá, ya que la mamá en determinado momento mencionaba que ella se sentía culpable porque no pudo darle la atención necesaria a su hijo, porque al ser madre soltera ella tenía que trabajar todo el día, todos los días, y pues ellos se quedaban solos. Entonces, en la actualidad, ella no le exigía nada, a pesar de que ya no estudiaba, de que llevaba varios años ya sin estudiar. Ella no le exigía nada porque decía, pues es que ahorita que trabajo, pues tengo que darle pues todo lo que yo pueda, ya que no pude darle una figura materna y tampoco un padre, ya que él decidió no estar. Aquí el problema inicia a la hora de pues mencionarle a la señora que ella tenía que hacer cambios también en su forma de relacionarse con su hijo, ya que lo que ella estaba haciendo era compensar y que esa compensación era una forma errónea de reparar el daño. Lo que ella quería hacer era que su hijo dejara de consumir, dándole cosas, comprándole cosas materiales, comprándole lo que el paciente le pidiera. Sin embargo, lo único que hacía era propiciar que él condicionara a la mamá para poder seguir consumiendo. Es decir, lo que el paciente hacía era, él le decía textualmente, es que es tu culpa que yo esté con el consumo de sustancias, porque el dolor que yo siento de que nunca estuviste y también de que nunca tuve un padre, es lo que me ha llevado a mantenerme ahí. Cuando se empieza a trabajar con la mamá, cuando se manda a terapia, la mamá se niega porque dice, es que el problema no soy yo, el problema es mi hijo. De hecho, a mi hijo lo traje con usted porque yo quería que usted trabajara con él. Entonces, la mamá, para empezar, no identifica que tiene un problema, y es que ella se había regido bajo ese comportamiento, bajo esa forma de compensar su culpa durante mucho tiempo. Entonces es muy normal que cuando hay un sentimiento de culpa y hay una actitud compensatoria, no se detecte en un principio.